la predicación de esta mañana se llama ¿Qué dice la Biblia del don de lenguas? Quiero a través de esta serie de predicaciones hablar acerca de los dones espirituales. Debido a que es un tema muy amplio, lo voy a ir dividiendo en secciones, no necesariamente consecutivas, pero espero poder hacerlo en cada una de las ocasiones que vienen. El tema número 41 se llama ¿Qué dice la Biblia del don de lenguas? Hermanos, quiero decirles a manera de introducción lo siguiente. Lamentablemente, muchas personas, muchos predicadores, muchos pastores y muchas iglesias han sacado de contexto uno o varios pasajes de la Biblia para aseverar o para afirmar que ciertos dones que ya no están vigentes lo están. Y no conformes con ellos, le exigen al 100% de sus iglesias que lo practiquen o que lo hagan. Uno de ellos es el don de lenguas. De tal manera que yo quiero, hermanos, el día de hoy, con base en la palabra de Dios, que veamos qué dice realmente la Escritura, qué era este don, cómo funcionaba, hasta cuándo estuvo vigente, etc. De tal manera que quede lo más claro que sea posible, y para ello, hermanos, vamos a desarrollar 4 ideas o 4 puntos en esta mañana. Punto número 1. ¿Qué dice la Biblia acerca del don de lenguas? Punto número 1, que eran idiomas conocidos. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Es un pasaje muy interesante, hermanos. A mí me gusta mucho este pasaje y quise empezar con él por lo siguiente. Punto número 1, que eran idiomas conocidos. Dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y yo tengo subrayado en mis notas, en mi Biblia, la palabra angélicas, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los Corintios, el don estaba vigente. Cuando Pablo escribió la epístola a los Corintios, el don estaba vigente. Una de las confusiones que hay hoy en día es, oye, pero si es que la Biblia habla del don de lenguas en el libro de Hechos, habla del don de lenguas en el libro de Pablo habla de los Corintios, entonces debe de estar vigente. No, Pablo escribe a los Corintios porque hay un problema en la iglesia de Corinto. Y no solamente con este don, con muchos otros dones. Entonces, cuando el don de lenguas, hermanos, estaba vigente, Pablo escribe a la iglesia de Corinto para decirle que ellos son inmaduros, que se creían muy espirituales por tener diversos dones, pero que carecían de lo más importante, el amor. Va de nuevo esta idea. Esta idea quiero que la tengamos en nuestra cabecita. Pablo escribe a la iglesia de los Corintios para reprenderlos por inmaduros, aunque ellos se creían muy espirituales porque tenían muchos dones. Y Pablo les dice, no, lo que ustedes deberían de tener o lo que deberían de buscar, no lo tienen, y es el amor. Y para que Pablo hiciese entender a la iglesia de Corinto la importancia del amor sobre cualquier don en la iglesia, él se pone como ejemplo a sí mismo en su epístola y redacta una epístola con una estructura gramatical. Escucha esto, hermano. Redacta su epístola con una estructura gramatical que hace que si nosotros no la estudiáramos, no la interpretáramos correctamente, entonces parecería, escucha esto, parecería que Pablo había llegado a tal nivel espiritual que él alcanzaba a dominar las lenguas angelicales. Pero esto, hermanos, no era así. Bien, déjenme explicar esto. Dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Pablo está diciendo que habla lenguas angelicales. Quiero poner un ejemplo. Imagínate, hermano, que yo te digo lo siguiente. Hermano, si yo dominara todas las artes marciales, si yo dominara todas las técnicas de lucha, pero veo a alguien en la calle en peligro y no le ayudo, ¿de qué me sirve? La pregunta es, ¿estoy aseverando que yo domino todas las artes marciales? ¿Estoy diciendo que yo domino todas las artes de lucha?
No, estoy suponiendo que si yo lo hiciera, yo lo dominara, pero no ayudara a alguien, ¿de qué me sirve? Entonces Pablo dice, si yo hablara todos los idiomas e incluso hablase, que no lo hablo, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, dice, nada soy. Entonces, hermanos, Pablo no hablaba lenguas angelicales. Él solamente utilizó un ejemplo extremo, ya sea lenguas humanas o ya sea lenguas angelicales, que no las hablo, para dejar en claro, hermanos, una enseñanza. Entonces, si nosotros no consideramos, hermanos, la construcción gramatical con la que Pablo escribió, insisto, como lamentablemente la gran mayoría de iglesias carismáticas lo hacen el día de hoy, entenderíamos que él había alcanzado un nivel espiritual tan alto que dominaba el lenguaje de los ángeles. Ahora bien, la práctica equivocada del don de lenguas, hermanos, que hoy se enseña en muchas iglesias, dice que Pablo dominaba el lenguaje de los ángeles. Por eso cuando ellos hablan en lenguas, no las entienden. Si tú le preguntas a una persona, oye, ¿tú hablas en lenguas? Ok, dime qué es lo que dices. Dime qué es lo que le dices a Dios. No, es que son lenguas que solo Dios entiende. Entonces puede ser un pastor, puede ser un pseudoapóstol, puede ser un pseudoprofeta o puede ser cualquier persona. No, es que yo hablo misterios con Dios. Y son cosas que únicamente Dios comprende. Hermanos, incluso hay personas carismáticas que dicen que hay que hablar en lenguas, hay que orar en lenguas para que Satanás, que no las entiende, no pueda estorbar la oración del creyente. Pero la pregunta es, si Satanás tuviese, hermanos, que no, la capacidad de estorbar la oración del cristiano, estaríamos perdidos muchos. Porque eso significaría que habríamos muchos cristianos, hermanos, y yo me cuento entre ellos, en las iglesias, cuyas oraciones no han sido entonces escuchadas por Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Pero lo que la Biblia dice es que cuando una persona, la más sencilla, la más humilde, se dirige a Dios con fe, con las palabras más sencillas y más humildes, Dios nos escucha con toda claridad. Y que nuestro ruego y nuestra súplica llega hasta las puertas de los cielos, a donde Dios mora, y que Él inclina su oído, hermanos, para atender o para escuchar. Es más, la Biblia nos hace ver que Dios tiene la capacidad de conocer lo que yo le voy a decir incluso antes de que yo lo diga. Y que incluso antes de que yo termine mi oración, como es el ejemplo de Daniel 9, ella tiene la respuesta a mi oración porque ya conoce. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él conoce todo aquello de lo cual tenemos necesidad. La Biblia nunca enseña que el don de lenguas que se hablaba en aquel tiempo servía para decir cosas incomprensibles. Porque desde la primera vez que se habló lenguas en Pentecostés, lo que se habló fueron idiomas conocidos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 3. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 3, 4 y 11. La primera vez que ocurrió en Pentecostés, hermanos, los que escucharon y conocían el idioma podían comprender con toda claridad lo que la iglesia les estaba predicando. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, 3, 4 y 11, 2, 3. Y se las aparecieron, ¿qué dice? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, quiero que volteemos al frente. Hechos capítulo 2, versículo 3, dice que se les aparecieron lenguas. La palabra lenguas en griego, hermanos, es un sustantivo femenino que se escribe como está al frente, glosa. Y glosa es una palabra que tiene dos significados. El primero se refiere a la lengua propia del ser humano, a la lengua como parte del cuerpo. Pero también lenguas, sí,
en el uso cotidiano o en el uso común significa idioma. Es decir, era el idioma de un pueblo o de una tribu en particular. Por ejemplo, si yo les preguntara, hermanos, ¿cuál es la glosa de México? ¿Cuál es la lengua de México? El español. Hermanos, ¿todos aquí hablamos español? Entonces, ahorita lo que yo estoy diciendo, ¿se está entendiendo? ¿Podemos interactuar ustedes y yo? Si yo me pongo a hablar de medicina, que no la domino, si me pusiera a hablar de deportes, que tampoco los domino, si me pusiera a hablar de recetas de cocina, que tampoco las domino, diría usted, pues, háganos algo que sí domines, ¿no? Nos entenderíamos, ¿no es cierto? Porque todos estamos hablando la misma lengua, la misma glosa. Entonces, en el versículo 3 del capítulo 2, en el versículo 4, en el versículo 8 y en toda una serie de versículos, hermanos, que hay en la Biblia, que no los voy a enlistar todos, lo que Lucas, el autor de Hechos, está diciendo es que lo que la iglesia habló fueron idiomas conocidos por aquellos que los estaban escuchando. No eran cosas extrañas. En el Pentecostés, hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios llegó, no para formar la iglesia, porque la iglesia ya estaba formada, la iglesia que ya existía, milagrosamente y por obra del Espíritu Santo, hablaron fluidamente en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés era una fiesta en la que se cree que porque Jesús acababa de morir y resucitar, habían llegado a Jerusalén alrededor de 4 millones de personas, de alrededor de 16 nacionalidades distintas, judíos que habían nacido en el extranjero, que dominaban los idiomas de los países natales, que ya no dominaban el idioma de ellos, de su raza, pero que subían a Jerusalén, hermanos, a celebrar la fiesta de la Pascua y después se tienen que quedar a la fiesta del Pentecostés. Y entonces la iglesia empieza a predicar el evangelio y Dios va a capacitar a su iglesia para que a los asistentes de allí se les predique el evangelio. ¿En qué, hermanos? En su propio idioma. La primera ocasión que las lenguas se utilizaron, eso es algo muy interesante, se sentó un precedente, fueron para evangelizar, para compartir el evangelio de Cristo. Más adelante vamos a comprobar con la Biblia que el propósito de las lenguas, hermanos, es hablarle al inconverso. O cuando menos en aquel tiempo, ese era su propósito. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, comprobar que la gente que escuchó comprendió? Vayan ustedes conmigo, aquí ya están en Hechos, al versículo 5, 6, 7 y 8, es decir, allí donde estamos, ¿se dan cuenta? Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Ahora, esa palabra naciones, hermanos, es una palabra interesante, porque es la palabra etnos. Volteen ustedes al frente. Y etnos es una palabra que significa etnias. Es decir, de muchos lugares, de diferentes países, habían llegado a Jerusalén. Dice, de todas las etnias bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. No porque no entendían, estaban sorprendidos, dice, porque cada uno les oía hablar, ¿qué dice? ¿Cosas extrañas? No, dice, les oía hablar en su propia lengua. Si había franceses, irlandeses, italianos, portugueses, los que sean, dicen, oye, ¿ya escuchaste? Nos están hablando en francés, en inglés, en italiano, en portugués, en árabe, etcétera, etcétera. Podemos comprender claramente porque ellos están hablando fluidamente el evangelio de Cristo. Y estaban, versículo 7, atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Por qué les sorprendía, hermanos? Porque los galileos eran personas consideradas indoctas.
Galilea era un poblado allá por el rincón, hermanos, en el norte, de gente inculta. Oye, pero ¿cómo ellos pueden? ¿Dónde aprendieron? ¿Cómo tienen la capacidad de hablarnos con la misma fluidez que lo hacemos nosotros? Ahora, llama la atención, hermanos, que en los primeros versos que estudiamos hay un sustantivo femenino griego, glosa, y aquí ellos utilizan otro que es dialectos. Y la palabra dialectos, el sustantivo femenino dialectos, significa exactamente lo mismo. Es el lenguaje peculiar de un país. Por ejemplo, se podría utilizar, yo pregunté hace rato, ¿cuál es la glosa de español de México? ¿Cuál es la lengua de México? El español. Pero en México no nada más se habla el español. Se habla otomí, se habla tzotzil, se habla náhuatl, se habla, etcétera. Una serie de idiomas, conocidos hoy como idiomas, o de lenguas, o de dialectos, ¿sí?, que son claramente comprensibles para la persona que los escucha si alguien se pone de pie y le predica en su propio dialectos. Es decir, imaginémonos que ahorita, hermanos, aquí estamos en la predicación y yo estoy predicando en español. Resulta que alguien me saluda, pastor, fíjese que traje a mi familiar, nada más que pues él habla otomí, no habla español, y yo le digo a Daisy, pásate al frente, hermana. Y conforme yo voy predicando, tú vele traduciendo a esta persona. ¿Qué va a pasar con esa persona, hermanos? Va a entender con claridad porque hay alguien que le va a hablar en su propio idioma o su propio dialecto. Cada persona que escuchó el Evangelio pudo comprender claramente lo que la iglesia le predicaba. No escucharon, hermanos, cosas extrañas. Los hermanos allá en Jerusalén no empezaron a temblar, no empezaron a saltar, no empezaron a caerse al suelo, no entraron en un éxtasis, ¿verdad?, supuestamente espiritual. Simplemente escucharon y comprendieron la palabra de Dios. El mensaje de salvación les fue predicado en su propio idioma. 2. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, del don de lenguas? Punto número 2. Que no todos hablaban en otro idioma. Una vez que la iglesia empieza a crecer y surgen nuevas iglesias, en esas nuevas iglesias, no todos hablaban en lenguas. En la primera ocasión, sí. Esos 120 que componían la iglesia lo hicieron porque había cientos de miles y el Señor los capacitó. Pero no era una regla. De ahí hacia adelante crecen las iglesias. Y en las iglesias que nacen, no todos hablaban idiomas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y déjame ubicarte en contexto, hermano. Déjame ubicarte en contexto. Corinto era una iglesia que tenía un problema. Dios en su gracia los había dotado de muchos idiomas. Pero, hermanos, cuando algunos hermanos en la iglesia se dieron cuenta que no todos tenían los mismos dones, empezaron a sentir celo por los demás. ¿Y por qué el hermano hace milagros? ¿Y por qué él hace sanidades? ¿Y por qué él tiene visiones? ¿Y por qué él hace esto? Y yo no, y yo no, y yo no. Y eso empezó a generar problemas en la iglesia. Empezó a generar conflictos. Levantó celos. Al punto de que la iglesia terminó dividida. Y por eso es que Pablo escribe una epístola en la cual va a hablar de este don, no porque lo está promoviendo, sino porque va a poner orden en el funcionamiento de este. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 en adelante, voy a leer hasta el 31. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y quiero que observes una cosa. Pablo dice, unos tienen una cosa, un don, otros otro don, otros otro don y otros otro don. Creo que eso es claro, ¿no, hermanos? ¿Cuál sería entonces la respuesta a las siguientes preguntas? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas?
Sin embargo, hoy en día, en las iglesias carismáticas, se les exige al 100% de sus miembros que tienen que hablar en lenguas como una señal del bautismo del Espíritu Santo. Y que quien no lo hace es una persona incrédula, inmadura, ¿sí? Que no está dando libertad al Espíritu y que no está haciendo aquello o que no está buscando aquello que a Dios le agrada. Pero Pablo dice, no. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores. Hermanos, esa palabra procurar en griego, hermanos, es un término que significa celar. Dice Pablo, si ustedes quieren celar otros dones, aunque ustedes no los tengan, está bien. No los está motivando. Dice, pero ¿saben una cosa? Hay algo mucho mejor. Yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y ese camino más excelente no es otra cosa sino que el amor. Entonces, hermanos, cuando el don de lenguas estaba vigente, no todos los miembros de la iglesia hablaban en lenguas. Solo lo hacían algunos. Pero a pesar de que hablaban en lengua algunos, no por eso eran personas espirituales. 1 Corintios 3, 1 al 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Y vamos a ver cómo Pablo califica a estos hermanos. Cómo el comportamiento de ellos dejaba mucho que desear. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como, ¿qué dice? A carnales, como a niños en Cristo. Una vez una persona me dijo, no, Germán, para mí los bautistas son el parvulario del cristianismo. Porque sí, con los bautistas uno aprende, pero uno se queda chiquito, uno se queda pequeño, como un parvulito. Pero en nuestras iglesias uno crece, porque uno llega a un nivel de espiritualidad en el que uno habla en lenguas, en el que uno ya llega a un nivel superior, a un nivel de madurez. Y yo le decía, ¿sabes? Si hubiera madurez, no habría arrogancia, no habría presunción. Dice Pablo, como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Porque todavía aún son carnales. Pues habiendo de ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Hermanos, la cantidad de dones que posee un creyente no lo hace más maduro que otro. Simplemente lo hace más responsable delante de Dios. Vaya de nuevo esta idea. La cantidad de dones que poseemos los cristianos no nos hace más maduros, nos hace más responsables delante de Dios. Porque lo que la Biblia enseña es que a quien más se le da, más se le pide. Que quien más sabe, más tiene que hacer. Más responsabilidad tiene delante de Dios. Por eso Pablo le habla con dureza, hermanos, a la iglesia de Corinto. No los llamó espirituales, ¿se dan cuenta? No los llamó maduros, los llamó niños en Cristo, que solo se tenían envidia unos a otros, porque anhelaban o envidiaban a quienes tenían dones más llamativos. ¿Y cómo yo no predico como el hermano? ¿Y por qué yo no toco como el hermano? ¿Y por qué yo no esto y no como el otro? Y había esa molestia. Pero pensemos en esto, hermanos, suponiendo que el don de lenguas estuviera vigente, que ya dije que no, pero al rato lo voy a comprobar. Suponiendo que el don de lenguas estuviera vigente, ¿por qué las iglesias exigen a todos sus miembros hablar en lenguas como una muestra de madurez espiritual? La Biblia nunca enseña esto. Hermano, quiero compartirte 9 cosas. Quienes exigen el don de lenguas dicen que es una muestra del bautismo del Espíritu, pero esto no es bíblico. Dicen que hablar en lenguas es para quien ha alcanzado un nivel espiritual elevado, pero esto no es bíblico. Dicen que orar en el Espíritu obligadamente es orar en lenguas, pero esto no es bíblico. Dicen que orar en lenguas es santificarse, edificarse más a sí mismo, pero esto no es bíblico.
Dicen que orar en lenguas es entrar en una dimensión espiritual que abre las puertas del cielo, pero esto no es bíblico. Dicen que orar en lenguas es hablar misterios con Dios y que Él te recibe con agrado, pero esto no es bíblico. Dicen que hablar en lenguas abre las puertas de la salvación, pero esto no es bíblico. Dicen que hablar en lenguas activa en las personas otros dones de poder, pero esto no es bíblico. Hermanos, hay algunos predicadores carismáticos que se han atrevido a decir que el apóstol Pablo le hizo mucho daño a la iglesia escribiendo la epístola a los Corintios. Escucha lo que te estoy diciendo. Hay predicadores carismáticos que dicen que Pablo le hizo mucho daño a la iglesia escribiendo la epístola a los Corintios, porque él está diciendo allí que no todos hablan en lenguas, que no todos tenían que celarlo porque Dios no les iba a dar el sermón a todos. Hay predicadores carismáticos que dicen, Pablo está hablando desde su humana sabiduría, no está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Es más, hay predicadores carismáticos que dicen, Pablo le mintió a la iglesia de Corinto, porque el cristiano puede convencer al Espíritu Santo de darle todos los dones. Yo puedo convencer al Espíritu Santo de que me dé todos los dones y lo puedo convencer hablando en lenguas. Hermanos, qué gran pecado. Qué gran pecado comete quien enseña esto y en qué gran pecado involucra a la congregación a la que le hace creer esto. Se habla de dones de poder, se habla de dones X, Y, Z, que supuestamente Dios está obligado a dar. Hermanos, tristemente quiero decirles que muchos cristianos honestos han sido rechazados en sus iglesias por no hablar en lenguas. Y hay algunos entre esos cristianos que con el afán de cumplir con ese requisito, que no es bíblico, han tomado cursos para aprender a hablar en lenguas. Y lo dije hace rato, que hablar en lenguas era lo que solamente, ¿quién lo puede dar? El Espíritu Santo. Pero han tomado cursos para hablar en lenguas, han leído libros para poder hablar en lenguas, queriendo hacer por su propio esfuerzo algo que solamente el Espíritu Santo da, queriendo alcanzar algo que ya no está vigente, pero que se sienten obligados a hacer para dar una supuesta muestra de espiritualidad. Hermanos, hay un hombre llamado Dennis Venner. Él es considerado el padre del movimiento carismático. Él escribió un manual para hablar en lenguas. Te voy a leer un párrafo de uno de sus libros. Hablar en lenguas es la llave dorada que abre su espíritu. Escucha esto. Hablar en lenguas es la llave dorada que abre su espíritu, que permite al Espíritu Santo fluir y bautizar al resto de su ser. Hablar en lenguas es algo que usted hace como lo hace al hablar cualquier idioma. Si usted no abre su boca y empieza a hablar, nunca hablará en lenguas. Nunca hablaría un idioma si no estuviera dispuesto a hacer sonidos. Un niño pequeño que aprende a hablar no tiene palabras en su memoria, de modo que empieza a hacer sonidos que después tendrán sentido. El Espíritu Santo está dispuesto a proveer las palabras para que los sonidos tomen la forma que Él quiere y para que tengan el sentido que Él quiere. Cuando usted decide hablar en lenguas, puede empezar haciendo un sonido. Cualquier sonido que venga de los labios, una sola sílaba. Hablar en fe puede empezar a liberar su espíritu y cambiar su vida. Pero tiene que empezar a hablar. Cuando usted emite el primer sonido, confiando que Dios le dará sentido, se convierte en la primera sílaba de su lengua. Usted ha empezado a hablar en el lenguaje que Dios tiene para usted. Sigue la próxima sílaba y la siguiente y empezarán las sílabas a fluir. La pregunta, hermanos, ¿es esto lo que la Biblia enseña? Claro que no. Por supuesto que no. Lo que este autor dice es, tú empieza a hablar. Tú habla, tú di tonterías. Dios las va a interpretar. Él las conoce, Él te las dio. Y si tú empiezas a hacer eso, el Espíritu Santo, le estás dando libertad al Espíritu. Va a empezar a fluir en todo tu ser y tú vas a entrar en otra dimensión. Hay cristianos honestos que hoy quieren entrar en ese tipo de dimensiones. Y empiezan a balbucear y empiezan a decir,
Y yo he conocido cristianos que dicen, hermano, es que yo ya empecé a hablar en lenguas, yo ya hablé en lenguas. ¿Ah, sí? Ah, ok. Se siente muy bonito. Sentí como que algo entraba en mí, como que algo recorría mi cuerpo. Ah, ok. Pero ¿sabes? Eso no es de Dios. Hay un autor muy famoso, Dick Iverson. Él escribió un libro y él dice lo siguiente acerca del Espíritu Santo. El alma y el cuerpo por sí mismos, escucha esto, el alma y el cuerpo por sí mismos no están equipados con las facultades necesarias para la expresión completa del espíritu del hombre. ¿Ve lo que dice? El espíritu renacido se comunica con el Señor a través de un lenguaje o una lengua renacida. El lenguaje que conoce nuestra alma y el pensamiento de nuestro entendimiento le ponen grandes restricciones a la libre expresión de nuestro espíritu. Nuestro espíritu, habitado por el Espíritu Santo, trasciende al alma y necesita de otros medios de expresión, aparte de aquellos que el alma provee. Pero esto, o por esto, es de gran valor no limitar las oraciones y la adoración a aquello que la mente comprende. No importa si no me entiendes, hazlo. Notemos cómo concluye el autor. Es una ventaja, no una desventaja, el no saber lo que uno está diciendo. ¿Cómo puede tener lógica esto, hermanos? Es una ventaja, no una desventaja, el no saber lo que uno está diciendo. Esto pasa por alto la limitada capacidad mental y lanza a la persona al reino ilimitado del Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, estás en otro nivel. Lamentablemente, hermanos, quienes supuestamente hablan en lenguas, ¿saben qué es lo que hacen, hermanos? Repetir palabras. Cosas sin sentido, una y otra vez, ya sea en privado o en público, como dije muchas veces, en ambientes de euforia, de gritos, de lágrimas, de saltos, de caídas, creyendo que son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y el Espíritu de Dios no puede hacer eso, hermanos, en una iglesia que se le está adorando. Pero sí, en las religiones del misterio. Ahí sí, en las religiones del misterio hay que saltar, hay que brincar, hay que llorar, hay que tirarse al suelo. Pero ¿saben quién obra en esas religiones, hermanos? Dios no. Dios no. 1 Corintios 14, 9 y 10. 1 Corintios 14, 9 y 10. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, acerca del don de lenguas? Que eran idiomas conocidos, pero que no todos los hablaban. Dice, hermanos, 1 Corintios 14, 9 y 10. Así también ustedes, ¿sí están allí? Sí. Así también ustedes, si por la lengua no dan palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque van a hablar al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Hermanos, lo que este autor, hermanos, Benetton y Iverson dicen, no importa lo que digas, tú haz sonidos. No importa que no entiendas, no importa nada, porque al final de cuentas Dios lo va a entender. No importa que no tengas más, es una ventaja para ti que no tengas, que tú no entiendas, que tú no comprendas. Me llama la atención que cuando Pablo escribe a los Corintios dice tantas clases de idiomas. ¿Sabes qué palabra utilizó Pablo allí? Un sustantivo femenino griego que es foné, de donde viene fonética, o un foniatra. ¿Qué hace un foniatra, hermanos? ¿Qué estudia? Los sonidos. Esa palabra foné se traduce aquí como idiomas. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo es, cuando una persona emite un sonido, dependiendo del país en donde vive, ese sonido tiene un significado. Yo podía prender la televisión ahorita, por ejemplo, hermanos, y a lo mejor la película está en inglés, o en francés, o en italiano. Yo escucho un sonido, porque no sé lo que significa. Pero este sonido tiene un significado. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Para mí es un sonido. Pero yo no puedo decir que la persona que está hablando allí está diciendo cosas sin sentido, ¿o sí? Porque tiene un
significado. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Punto número 3. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, del don de lenguas? Que eran para dirigirse a inconversos. 1 Corintios capítulo 14, versículos 5. Después el 18 al 21. 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. En glosa. Pero más que profetizaseis. Escucha esto. Quisiera que todos hablaran en lenguas. Si es lo que quieren, pues está bien. Quisiera que lo hicieran. Pero si ustedes me preguntaran a mí, yo lo que quisiera realmente es que ustedes profetizaran. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, glosa, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 18, capítulo 14, pero versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, en glosa, más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua glosa desconocida. Versículo 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas, idiomas extranjeros, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así no irán, dice el Señor. Así que las lenguas, glosas, son por señal, no a los creyentes, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Hermanos, ¿qué pasó en el Pentecostés? ¿Qué dije hace rato que pasó en el Pentecostés? El Espíritu Santo capacita a la iglesia para poder hablar de manera instantánea otros idiomas. ¿Con qué fin, hermanos? Proclamar el Evangelio. ¿A quién? A cientos de miles de judíos que habían llegado o que vivían en Jerusalén y que estaban allí con motivo de la fiesta del Pentecostés. No como una señal de grandeza espiritual, ¿están de acuerdo? No se lo dio como una señal de grandeza espiritual. Lo dio para que ninguna persona tuviera excusa de ir con Dios y decir: es que yo no conocí tu nombre porque no hubo nadie que me hablara en mi propio idioma. En esa ocasión, todos los que asistieron a la fiesta de Jerusalén pudieron escuchar una vez más, hermanos, el Evangelio en su propio idioma. Con el paso del tiempo crecen las iglesias, ¿sí? Y cuando una persona inconversa entraba a la iglesia, el Espíritu Santo capacitaba a alguien en la iglesia para que hablara un idioma. Y esa persona pudiera escuchar la palabra de Dios en su propio idioma para que no se fuese sin entender. Pero también capacitaba a alguien para que mientras él hablaba en otro idioma, ese otro alguien estuviese interpretando. Lo voy a explicar. Vamos a pensar, hermanos, que nosotros estamos aquí. Estamos escuchando, invitamos a predicar a un hermano. Esta semana va a haber un taller de liderazgo en una de las iglesias del compañerismo y viene un pastor de Estados Unidos a darnos un curso a los pastores, hermanos y líderes de las iglesias de liderazgo. Nada más que la iglesia. Bueno, no hay ningún problema. Él se va a parar al frente, nos va a hablar en otro idioma, pero uno de los pastores de nuestro compañerismo que habla en inglés se van a parar junto a él y nos van a estar interpretando. Para que entonces todos, entre algunos pastores y varones de las iglesias, hay quienes hablan inglés, ellos comprenderán perfectamente. Otros que no lo hablamos fluidamente o no lo entendemos en su totalidad, el traductor nos va, valga la redundancia, a traducir, y todos al final vamos a terminar, ¿qué, hermanos? Edificados. Pero ¿qué caso tendría que este varón, este pastor, se parara frente a todos y que nadie hablara inglés? No tendría ningún sentido, ¿sí me explico? En la iglesia de Corinto estaba pasando eso. Se paraban algunos hermanos a hablar en lenguas, no había quien interpretara, ¿sí? Y dice Pablo, no hagas eso.
mejor deja que el predicador siga diciendo la palabra, que él siga haciéndolo. Es más importante que se diga la palabra, sí, porque está edificando a la congregación. No que no le interese la persona. Lo que está diciendo es, oye, tú cállate. El problema es que en Corinto, los hermanos de Corinto decían, es que una vez que empiezo a hablar no me puedo detener, porque el Espíritu Santo toma el control de mí y no lo puedo detener. No, la Biblia dice que el Espíritu está sujeto al predicador o al varón. Así que eso de darle libertad al Espíritu, hermanos, es una mentira, cuando menos en esto. Porque el Espíritu está sujeto al predicador. El varón tenía la capacidad de decir, no hay quien interprete, entonces me quedo sentado y dejo que el predicador siga hablando. Dios usaba algún miembro para hablar en lengua extranjera, otro idioma, para que no se fueran sin oír y entender con claridad el mensaje, y para ello otro era usado para interpretar a quienes no conocían esa lengua y todos supieran qué se estaba diciendo. Nadie se quedaba sin comprender. Cuando el don de lenguas, hermanos, estaba vigente, a quienes hablaban en lenguas no se les consideraba como más importantes, sino a los profetas. Ahora bien, ¿a qué tipo de profetas se está refiriendo el apóstol Pablo? Pablo está utilizando una palabra profeteia, que hermanos, que si bien es cierto se traduce como predicador, no se refiere al profeta del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento un profeta recibía una revelación, una visión o un sueño de parte de Dios, a través del cual recibía un mensaje que tenía que comunicar a una persona, o a un pueblo, o a un rey, o a un grupo de personas. Pero profeteia, hermanos, en el Nuevo Testamento es una palabra que describe al maestro o al predicador, a la persona que está dando a conocer la palabra de Dios que ya fue revelada. Profeteia significa proclamar la mente y el consejo de Dios. Proclamar la mente y el consejo de Dios. Edificar, se refiere a edificar, consolar, alentar por medio de la palabra. Se refiere a hablar con claridad la Escritura. Hablar con claridad la Escritura. En este momento, hermanos, que yo estoy predicando, ¿saben qué estoy haciendo? Estoy profetizando. ¿Sí me explico? ¿Qué estoy haciendo? Estoy proclamando la mente y la voluntad de Dios, que ¿dónde está? En su palabra. Yo no me paré al frente y les dije, hermanos, el Señor anoche me dijo esto, me dio esta revelación y se las quiero dar a conocer. No, estamos estudiando la voluntad de Dios que ya fue inspirada, que ya fue escrita y que hoy necesitamos ser iluminados para poder comprenderla y a través de ella edificar a la iglesia. En la actualidad, hermanos, lo común, a diferencia de aquellos tiempos, es que si una persona quiere ir a otro país a predicar donde se habla un idioma diferente, ¿qué tiene que hacer? Ir a una escuela, aprender el idioma para poder irse a esa región y predicar en ese idioma. O tiene que irse a ese país, vivir en ese país, absorber la cultura, en este caso el idioma, para poder comunicarse fluidamente con los habitantes de ese país. En aquel entonces no había esas oportunidades. Punto número 4. Punto número 4. Me quiero subrayar esto. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Quiero aclarar una cosa. No está diciendo que quienes predicamos la palabra de Dios estamos en un nivel espiritual mayor. No. Simplemente porque lo que nos está diciendo nos está edificando a todos. ¿Sí queda claro, hermanos? 4. Que su vigencia terminaría. Hechos capítulo 2. Y después regresamos a Corintios. Primero Hechos capítulo 2. Versículo 14 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro... ¿ya están ahí? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras. Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, subraya esto en tu cabecita, postreros días son los últimos tiempos, en los cuales nosotros ya no vamos a estar en este mundo.
En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que la palabra de Dios, hermanos, dice en esta porción de la Escritura es que en los últimos tiempos, es decir, en los momentos previos al milenio, escucha esto, en los últimos tiempos, en los momentos previos al milenio y durante la tribulación y gran tribulación, cuando la iglesia, los cristianos ya no estemos aquí y los judíos se conviertan a Cristo, el Espíritu Santo va a venir sobre ellos y los va a capacitar con una serie de dones para que ellos le prediquen al mundo entero, porque la iglesia ya no va a estar. ¿Sí me explico? La profecía de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, que Lucas está refiriendo en esta porción de la Escritura, hermanos, es a lo que se refiere. Ahora bien, quiero decirles lo siguiente. Cuando en el Pentecostés el Espíritu Santo desciende y capacita con dones a la iglesia, en este caso el hablar en lenguas, el apóstol Pedro reconoce una cosa. Él reconoce que lo que está ocurriendo con la iglesia en ese momento es un pequeño preludio, que no el cumplimiento de Joel, de lo que va a ocurrir en un futuro. Porque el cumplimiento de Joel es el siguiente: el Espíritu Santo bautiza, hay dones y viene la tribulación. Por eso dice sangre y fuego. Y después, la venida de Cristo, lo cual no ocurrió ahí en Pentecostés. Es decir, fue un acontecimiento representativo de algo futuro para un pueblo en particular. Entonces, hermanos, con el paso del tiempo y por inspiración del Espíritu Santo, algunos hombres de Dios empezaron a escribir la voluntad de Dios para las iglesias. A esto la Biblia lo llama lo perfecto. Porque la iglesia iba a llegar el momento, hermanos, en que ya iba a tener la capacidad de profetas que recibieran visiones, que soñaran sueños o que tuvieran revelaciones, porque iba a haber algo en lo cual íbamos a poder tener nosotros la revelación completa de Dios, o aquello que Dios quería que nosotros conociésemos de Él, y Pablo lo va a llamar más al ratito lo perfecto. La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia desordenada, inmadura, carnal. Eran niños en Cristo, se envidiaban unos a otros. Y Pablo escribe porque quiere poner en orden algo que en la iglesia está funcionando inapropiadamente. 1 Corintios 13:8. Hace rato les dice, mas yo les muestro un camino más excelente. Está bien, ustedes quieren seguir celando lo que no tienen, está bien. Pero les digo una cosa, nada ganan con celar eso, porque aquello que ustedes están celando se va a terminar. Ese es el problema, les va a decir, lo que ustedes están celando, su vigencia va a pasar. 1 Corintios 13:8 al 13. Dice la palabra de Dios como sigue: el amor nunca deja de ser. Pero, y ahí está el pero, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia, es decir, el conocimiento, la sabiduría que viene repentinamente de parte de Dios, se acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. La Biblia se estaba escribiendo, conocíamos en parte, lo que no, la voluntad de Dios que no conocíamos, se tenía que entonces que profetizar. Dice el 10, mas cuando venga lo perfecto, que no se refiere a Cristo sino a su palabra, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando Pablo, hermanos, allá a finales del 55, principios del 56, escribe la epístola, hermanos, a los Corintios,
Una parte de la escritura estaba ya realizada, otra parte se estaba inspirando todavía, hasta el año 95, si en que termina el Evangelio de Juan y la, epístola, y la carta a los, el libro de Apocalipsis, hermanos. Una vez que tenemos la Biblia completa, podemos perfectamente conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida en particular o para nuestra vida en comunidad, en este caso, hermanos, como iglesia. En aquel entonces Pablo, a diferencia de nosotros, tenía un conocimiento parcial. Nosotros tenemos un conocimiento claro de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Aquellos conocían en parte, nosotros conocemos hoy completamente. Sabemos completamente cómo Dios quiere recibirnos y qué podemos nosotros esperar de Dios. Pero y él entonces dice una cosa, que algo iba a terminar. Y quiero llamar su atención al frente. Las profecías, versículo 8, la ciencia, versículo 8, y lo que es en parte, ¿qué dice? Se acabará. Y acabará es el verbo griego katargeo. Katargeo significa dejar de funcionar completamente, abolir. Hermanos, fue abolida la esclavitud. Hay ciertas leyes que son abolidas. ¿Qué significa? ¿Que están vigentes todavía? ¿No? Abolir, abrogar, invalidar, caer en desuso, hacer que algo sea inerte o eliminado. Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé. Y esa palabra dejé es la misma palabra griega katargeo. Con todo respeto, hermano Marco, ¿cuántos años tiene usted? 61. ¿Usted ya no es un niño de 10 años? ¿Cuánto dejó de ser un niño de 10 años? Hace muchos años. Cuando cumplió 10, 11, 12, 13, a la edad de ahorita. Hermanos, si el hermano Marco dice que él ya no es un niño, katargeo, significa que su niñez ya pasó. Ya él es un hombre maduro de ¿cuántos años más? 56 años. Ya le iba a subir, hermano. Ya iba a perder los tacos, hermano. Estaba a punto de perder los tacos, pero siguen vigentes todavía. No sé si me explico con el ejemplo, hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que esto, ya. Pero dice algo más. Cesarán las lenguas. Es un verbo griego, pau, que significa finalizar, llegar completamente a su fin. Vamos a ver dos versos en la Biblia donde se utiliza el mismo verbo para comprobar que es algo que se llega al fin final. Hechos capítulo 20, versículos 1 y Hechos 21, 32. Quien argumenta, hermanos, que el don de lenguas existe porque hay un resurgimiento del Espíritu Santo, miente, porque no es bíblico. Quien argumenta que no es cierto, que por un tiempo dejaron de funcionar, pero que hay un avivamiento carismático que lo trajo de nuevo, hermanos, miente, porque lo que Pablo dice es, esto va a terminar completamente. Y ustedes están deseando algo que va a terminar. ¿Quieren desear algo bueno? Deseen amar. Porque el amor es eterno. Él habla de fe, esperanza y amor. ¿Pero por qué dice que el mayor es el amor? Porque cuando estemos con el Señor ya no vamos a necesitar fe. Cuando estemos con el Señor ya no vamos a necesitar esperanza. Pero cuando estemos con el Señor vamos a amar eternamente todavía. Por eso el amor, hermanos, es más grande que cualquier don. Por eso en la iglesia, hermanos, abro un paréntesis, hermanos, no tiene que haber envidia entre los hermanos. Ay, porque a mí Dios no me hizo como este hermano que dirige bien bonito, o como esta hermana que tiene este ministerio, o como este hermano. No, tú quieres celar algo, quieres pedirle algo a Dios, dile, Señor, enséñame a amar más. Amar más tu palabra, tu casa, tu familia, tu cuerpo, a la vida, a mis hermanos, a mi familia. Eso es. Porque además el amor cubrirá multitud de pecados. Me atrevo a creer que muchos de los que estamos aquí hemos tenido contacto con alguna persona carismática, hermanos. Y muchas veces nos dejamos llevar por la ignorancia de la palabra, creyendo que nosotros también debiéramos de tener algo que no existe, que no es bíblico, que no proviene de Dios. Hoy en día, hermanos, lo que lamentablemente está ocurriendo en muchas iglesias carismáticas no es del Espíritu Santo.
Y tenemos que tener, hermanos, nosotros mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Hechos 21. Después que cesó el alboroto, esa palabra cesó es Pablo. Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y sabe ir para ir a Macedonia. Está en un lugar, hay un problema, se termina y se va. O se fue ahí y el problema terminó. ¿No? Ella ni siquiera estaba allí, ya no podía continuar. Capítulo 21, versículo 32. Capítulo 21, versículo 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron el mismo verbo griego, Pablo, de golpear a Pablo. Pablo está predicando, lo están golpeando, el tribuno lo rescata, le dejan de pegar y se va. O él se va y le siguen pegando. Regresó que le siguieran pegando, se fue a otra provincia. Es decir, la violencia, ¿qué pasó con ella? Cesó, terminó, se acabó. Así que el don de profecía, el don de sanidad, el don de milagros, el don de lenguas, de acuerdo a la Biblia, cesó. Cesaría. ¿Cuándo? Cuando viniera lo perfecto. La palabra de Dios. Conclusión. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, del don de lenguas? Que no está vigente y por lo tanto su uso actual no es bíblico. Quiero decir, hermanos.